Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias del poder político sin control y las decisiones que marcaron una época sangrienta en México. ¿Qué harías si el único hombre que podía detenerte muriera justo cuando regresaba al poder? Nadie imaginó que un maestro de escuela de Sonora llegaría a controlar México durante una década entera, eliminando a cada rival que se cruzara en su camino, desatando una guerra que mataría a 250,000 personas y construyendo un sistema donde él sería el jefe supremo, aunque no ocupara la silla presidencial. Esta es la historia de Plutarco Elías Calles, el hombre que transformó la ambición personal en una máquina de poder implacable. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. El polvo rojizo de Guaymas, Sonora, se pegaba a las sandalias gastadas del niño que caminaba solo por las calles empedradas aquel septiembre de 1877. Plutarco Elías Campuzano acababa de cumplir 3 años cuando su madre, María de Jesús, cerró los ojos para siempre, dejándolo huérfano en un mundo que no perdonaba la debilidad. Su padre, Plutarco Elías Lucero, un abogado venido a menos que ahogaba su fracaso en botellas de mezcal, había abandonado a la familia meses antes para perderse en una finca de San Pedro Palominas. El niño quedó bajo la tutela de sus tíos, María Josefa Campuzano y Juan Bautista Calles en Hermosillo, adoptando el apellido de este último como si pudiera borrar el abandono paterno con una nueva identidad. En las noches calurosas del desierto sonorense, mientras escuchaba los coyotes aullar a la distancia, Plutarco aprendió una lección que nunca olvidaría. La debilidad te destruye. El poder te protege, y confiar en otros es un lujo que los abandonados no pueden permitirse. Su abuelo materno, José Juan Elías Ruiz, era un coronel juarista que había sido gobernador de Sonora, un recordatorio constante de que el poder político estaba al alcance de quien supiera tomarlo. Pero la familia había caído en desgracia. La fortuna terrateniente y minera se había evaporado entre crisis económicas y malas decisiones. Plutarco creció viendo cómo el apellido Elías ya no abría puertas como antes, cómo los antiguos aliados miraban hacia otro lado cuando su tío pedía favores. A los 16 años, en 1893, se tituló como maestro en la escuela de Benigno López Sierra, no por vocación, sino por necesidad. La docencia era el refugio de los hombres sin fortuna, pero con educación básica, el trabajo digno que separaba a los pobres, ilustrados, de los peones analfabetos. En 1894 comenzó como simple ayudante en el Colegio Sonora, ganando apenas lo suficiente para comer frijoles y tortillas 2 veces al día. Sus alumnos lo recuerdan como un hombre delgado, de mirada penetrante y voz firme, que enseñaba con disciplina casi militar. Pasó años moviéndose entre escuelas rurales, acumulando rencor cada vez que veía a los hijos de hacendados llegar en carruajes mientras él caminaba kilómetros bajo el sol inclemente. En 1899 regresó a Guaymas como profesor en la escuela NUM, uno para varones, donde comenzó a escribir para el periódico Siglo XX y la revista escolar. Sus artículos revelaban algo más oscuro que idealismo pedagógico, una obsesión con el control, con la idea de que México necesitaba mano dura para organizarse, de que la religión y las tradiciones eran cadenas que había que romper para construir un Estado fuerte. El verdadero Plutarco emergió en 1901 cuando ingresó al Club Verde, un grupo opositor al gobernador Rafael Izábal. Allí conoció a Manuel M. Diegues y Esteban Vaca Calderón, hombres que compartían su hambre de poder disfrazada de ideales revolucionarios.
Observaba, escuchaba, aprendía cómo funcionaban las lealtades políticas, cómo un favor hoy compraba silencio mañana, cómo las amenazas veladas eran más efectivas que las explícitas. Cuando estalló la Revolución Maderista en 1910, Plutarco ya tenía 33 años y había pasado casi 2 décadas como maestro sin fortuna. Pero vio en el caos una escalera hacia arriba, una oportunidad de dejar atrás al niño abandonado de Guaymas. Se unió a las fuerzas del general Álvaro Obregón en 1912, no por convicción revolucionaria, sino porque reconoció en el manco de Celaya al hombre fuerte del momento. Luchó contra la rebelión de Pascual Orozco, participó en el derrocamiento de Victoriano Huerta y enfrentó a las tropas de Pancho Villa. No era el mejor soldado ni el más valiente, pero era meticuloso, obediente cuando convenía y despiadado cuando era necesario. Obregón lo fue ascendiendo, impresionado por su capacidad de organizar, de administrar territorios conquistados, de eliminar enemigos sin dejar rastro de remordimiento. Para 1915, Calles ya era gobernador provisional de Sonora y en sus ojos brillaba algo nuevo, la certeza de que el poder no se pedía, se arrancaba. Durante su gobierno en Sonora entre 1915 y 1919 mostró su verdadero rostro. Implementó medidas anticlericales brutales, cerró iglesias, expulsó sacerdotes extranjeros, confiscó propiedades religiosas. Cuando los católicos protestaron, envió tropas a dispersar manifestaciones, arrestó a líderes comunitarios, sembró el miedo. Justificaba cada acción con retórica revolucionaria sobre la separación Iglesia-Estado, pero en realidad estaba probando hasta dónde podía llegar, midiendo qué tan lejos podía empujar antes de que la gente se rebelara. También probó su lealtad inquebrantable a Obregón, apoyándolo incondicionalmente porque sabía que su ascenso dependía del general. Calles nunca fue un idealista. Fue un estratega que entendió que en el México posrevolucionario, la violencia y la lealtad eran las únicas monedas que compraban poder real. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. En 1919, Obregón lo llamó a la Ciudad de México. El presidente Venustiano Carranza estaba perdiendo control, y Obregón planeaba quitárselo. Calles se convirtió en secretario de Industria, Comercio y Trabajo, un puesto desde donde tejió alianzas con sindicatos obreros, prometiendo derechos laborales a cambio de apoyo político. Cuando Obregón se rebeló contra Carranza en 1920, Calles fue su brazo ejecutor, coordinando ataques, asegurando que los gobernadores leales a Carranza fueran neutralizados. Carranza huyó hacia Veracruz y fue asesinado en Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 1920. Nadie probó la participación directa de Calles, pero quienes conocían sus métodos sabían que su silencio era más incriminador que cualquier confesión. Con Obregón en la presidencia, 1920-1924, Calles ocupó la Secretaría de Gobernación, la posición más poderosa después del presidente. Desde ahí controló la policía, la información de inteligencia, las gobernaciones estatales. Creó redes de espionaje, archivos sobre cada político relevante, dossiers llenos de secretos que podían destruir carreras. Cuando Adolfo de la Huerta se rebeló en 1923, Calles orquestó la represión con eficiencia aterradora. Más de 7,000 rebeldes murieron. Los líderes fueron ejecutados sin juicio. Las familias de los traidores perdieron propiedades. Obregón quedó tan impresionado que lo eligió como su sucesor para la presidencia, 1924-1928. Plutarco Elías Calles asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1924 con un objetivo claro: no solo gobernar México, sino reconfigurarlo a su imagen.
Creía genuinamente que la religión católica era el opio que mantenía a México en el atraso, que la Iglesia era un Estado dentro del Estado que debía ser destruido. En junio de 1926 firmó la Ley Calles, que reglamentaba el artículo 130 constitucional con dureza extrema. Redujo drásticamente el número de sacerdotes permitidos, prohibió el culto público fuera de los templos, impuso penas de prisión para quienes violaran las restricciones religiosas. No era solo cumplir la Constitución de 1917, era una declaración de guerra contra millones de católicos mexicanos. La respuesta fue inmediata y desesperada. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa organizó una colecta de firmas pidiendo reforma constitucional, que Calles rechazó con desprecio. Cuando iniciaron un boicot económico contra impuestos y productos gubernamentales, el presidente intensificó la represión. En agosto de 1926, los obispos mexicanos suspendieron todos los servicios religiosos en protesta. Las iglesias se vaciaron, las campanas dejaron de sonar. México entró en un silencio espiritual ensordecedor. Pero en los ranchos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, hombres y mujeres comenzaron a tomar armas gritando «¡Viva Cristo Rey!». La guerra cristera había comenzado, y Calles respondió con una brutalidad que manchó de sangre los campos mexicanos durante 3 años. El ejército federal, bajo órdenes directas de Calles, implementó tácticas de tierra arrasada. Reconcentraron forzosamente a poblaciones civiles en zonas controladas para cortar suministros a los cristeros. Quemaron pueblos sospechosos de dar refugio a rebeldes. Ejecutaron a campesinos por mera sospecha de simpatía cristera. Los cristeros, mal armados pero desesperados, respondieron con guerrillas brutales, emboscadas, ataques a convoyes federales. Era una guerra sin cuartel, sin prisioneros, sin piedad. Los cadáveres colgados de postes de telégrafo se convirtieron en advertencias macabras en ambos bandos. Para 1929, cuando finalmente se firmó la paz mediante acuerdos entre el gobierno y autoridades eclesiásticas, aproximadamente 250,000 mexicanos habían muerto, entre combatientes y civiles atrapados en el fuego cruzado. Más de 150,000 de esas muertes fueron civiles que nunca tomaron un arma. Calles nunca mostró remordimiento. En sus discursos justificaba cada muerte como necesaria para construir un México moderno, laico, fuerte. Pero la guerra también le dio excusas perfectas para eliminar opositores políticos bajo acusaciones de complicidad con cristeros, para militarizar regiones completas, para consolidar un control férreo sobre cada rincón del país. Mientras México sangraba, él construía su máquina de poder definitiva. La Constitución prohibía la reelección presidencial, pero Obregón quería regresar. En 1927, Calles y Obregón manipularon el Congreso para modificar la Constitución y permitir la reelección no inmediata. Obregón ganó las elecciones de 1928, preparándose para asumir en diciembre. Pero algo oscuro se gestaba en las sombras del poder. El 17 de julio de 1928, Obregón almorzaba con diputados de Guanajuato en el restaurante La Bombilla de San Ángel. José de León Toral, un católico fanático de 27 años, vinculado a grupos cristeros, se acercó con un bloc de dibujos, fingiendo hacer caricaturas. Sacó una pistola y disparó 6 veces a quemarropa. Álvaro Obregón, el manco de Celaya, el hombre que había dominado la política mexicana por una década, murió instantáneamente. Las teorías de conspiración explotaron inmediatamente. El grupo obregonista acusó a Luis N. Morones, líder sindical cercano a Calles, y a algunos directamente al presidente de ser los autores intelectuales. Cuando Calles visitó el cadáver, testigos reportaron que lo insultó.
¿Querías ser presidente? Tal por cual, pues no llegaste. Esa frase, ese desprecio post-mortem, alimentó sospechas que nunca se disiparon. Calles interrogó personalmente a Toral, preguntándole por qué no lo había matado a él, siendo el responsable de la persecución religiosa. Toral respondió: era indispensable destruir los cimientos de un edificio para poder derribarlo por completo, y la muerte de Obregón era la única forma de erradicar la persecución religiosa. Calles salió furioso de la entrevista sin decir palabra. Nunca se probó la participación de Calles en el magnicidio, pero los hechos hablan por sí solos. Obregón era el único hombre con autoridad moral y militar para controlarlo, el único que podía haberle quitado el poder. Con su muerte, Calles quedó como líder indiscutible de las fuerzas revolucionarias, y en vez de respetar el orden constitucional, creó algo sin precedentes en la historia mexicana moderna: el maximato. En septiembre de 1928, Calles pronunció su último informe presidencial declarando que México debía dejar atrás la época de los caudillos para pasar a la de las instituciones. Sonaba noble, pero era mentira. Fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, en marzo de 1929, no como una institución democrática, sino como una maquinaria para controlar México desde las sombras. Designó a Emilio Portes Gil como presidente interino, 1928-1930, pero él se autonombró jefe máximo de la revolución, un título sin base constitucional que todos aceptaron por miedo. Calles decidía quién sería presidente, qué políticas se implementaban, quién vivía políticamente y quién moría. Entre 1928 y 1934, controló a 3 presidentes títeres: Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Ninguno tomaba decisiones importantes sin su aprobación. Vivía en su hacienda La Quinta Chilla, en Cuernavaca, desde donde recibía a políticos, gobernadores, militares, todos haciendo fila para besar el anillo del jefe máximo. Si alguien mostraba independencia, era removido. Desapareció poderes estatales en Guanajuato, Durango, Sinaloa, Sonora, cuando los gobernadores no obedecían. Destituyó generales, desaforó senadores, controló el Congreso mediante el PNR. México tenía elecciones, instituciones, apariencia de democracia, pero en realidad era una dictadura disfrazada donde Calles era el monarca sin corona. Su error fatal fue subestimar a Lázaro Cárdenas, a quien eligió como presidente para 1934-1940, pensando que sería otro títere. Cárdenas era un general callista leal, callado, aparentemente manejable. Pero una vez en el poder, comenzó a tomar decisiones independientes, implementó reformas agrarias radicales, apoyó a sindicatos obreros contra empresarios cercanos a Calles, dio asilo a León Trotsky. Calles intentó controlarlo con declaraciones públicas, criticando las políticas presidenciales, esperando que Cárdenas se doblegara como los anteriores. Pero Cárdenas no retrocedió. La tensión escaló durante meses. Cárdenas consolidó apoyo en el ejército, fortaleció alianzas con organizaciones campesinas y obreras que Calles había despreciado. En el Senado comenzó una purga de callistas, desaforó a 5 senadores, desapareció poderes en estados gobernados por aliados de Calles. Destituyó a los generales Joaquín Amaro, Manuel Medina Beitia y José María Tapia, hombres clave del aparato militar callista. Para junio de 1935 quedó claro que Calles había perdido el control, pero se negaba a aceptarlo. El 10 de abril de 1936, a las 6 de la mañana, un piquete de soldados armados llegó a la residencia de Calles en la Ciudad de México. Le informaron que por órdenes del presidente Cárdenas debía abandonar el país inmediatamente. No hubo juicio, no hubo cargos formales, solo un exilio forzoso.
A los 58 años, Plutarco Elías Calles, el hombre que había controlado México durante una década, que había desatado una guerra que mató a 250,000 personas, que había eliminado o neutralizado a cada rival político, fue expulsado del país que creía suyo. Se lo llevaron en avión a Estados Unidos, donde pasaría años como un fantasma político, escribiendo cartas amargadas que nadie leía, planeando regresos que nunca sucedieron. Regresó a México en 1941, ya sin poder, enfermo, olvidado. Murió el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México, a los 68 años. No hubo funeral de Estado, no hubo multitudes llorando, solo un entierro discreto. El hombre que había construido un imperio de poder mediante violencia, manipulación y eliminación sistemática de rivales, terminó sus días en la irrelevancia que tanto había temido de niño en Guaymas. La historia de Plutarco Elías Calles no es de inspiración, sino de advertencia. Muestra cómo el abandono infantil puede torcer un alma hacia la obsesión por el control, cómo la inteligencia cinética construye sistemas de opresión, cómo el poder sin límites corrompe absolutamente. Los 250,000 muertos de la guerra cristera, las familias destruidas, los opositores eliminados, los años de dictadura disfrazada de institucionalidad, todas son consecuencias de un hombre que nunca superó al niño abandonado, que aprendió a confundir poder con seguridad, control con respeto, miedo con lealtad. México tardó décadas en desmantelar el sistema autoritario que Calles construyó, y sus cicatrices aún marcan la política mexicana. Su legado no fue un país más fuerte, sino la prueba de que cuando la ambición personal se disfraza de proyecto nacional, son los pueblos quienes pagan el precio más alto.